Carlos, ¿Qué tal, Gustavo? ¿cómo vas? Buenos días. Está entrando la gente del Caleb. En el Caleb está Luz. Joao es Nicolás. Entra con el nombre de Lee. Ya me contó la última vez. Familia Cruzado. Vamos a empezar creo que a las y 5. Esteban ya está listo. Estábamos conversando previamente varios detallitos. Ajá. Vamos entre sí, estábamos hablando que tú llegaras y conversando un poco más o menos de lo que podíamos manejar ahora. Y ya en 3 minutos, en 2 minutos comenzamos y ya que vayan entrando las demás personas. Y de todas maneras va a quedar grabado, está siendo grabado los puntos que hablemos. Bueno, que Esteban nos comparta, que básicamente es el que nos va a compartir como toda la información de todo lo que él sabe. Y, y en el canal de YouTube ahí lo pueden ya ver más adelante quienes quieran participar y se lo enviamos a los demás que no alcancen a entrar. Entonces, básicamente eso es como va a ser la dinámica sobre lo que vamos a manejar hoy. Adentro Luz, la convocatoria se la hicimos según las invitaciones que enviamos, yo creo que normalmente a 30 personas más o menos, y de las 30, Pues, buenos días, Gustavo. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Normalmente de las invitaciones que siempre ¿Qué hacemos. tal? Hola Nicolás, ¿cómo vas? De las invitaciones que hacemos normalmente entra la mitad, casi siempre es así. De 40 entran 20, de 30 entran 15, más o menos. Creo que aquí entramos por ahí de 12 a 15, le decía yo a Esteban. Y bueno, es un grupito que vamos teniendo y vamos compartiendo aportes. Es la idea, es la idea. Y bueno, igual, ¿sabes qué? A las y 5 empezamos, Esteban, porque igual el material va a quedar grabado y todos los aportes que vas a hacer, entonces no hay problema. Ya empezó la grabación y de aquí ya todo esto se lo compartimos a los que después puedan revisarlo. Son las 11, Ya, ya, vamos a comenzar. ¿Cuánto se ha recaudado? Listo. Voy a darle de una vez la presentación a Esteban. Esteban Merchan está en el Reino Unido. Ya es conocido. Carlos, mira a Esteban ahí. Esteban, mira a Carlos. No sé, Sí, Ajá, compadre Carlos, ¿qué más? ¿qué tal, Esteban? Qué gusto volver a verte y escucharte, mira, man. Igualmente, mi hermanito, igualmente. bueno, Esteban, así voy a hacer una pequeña introducción para que ya comience Esteban ya a participar. Y nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, desde Colombia, pues. Y Esteban nos compartió en el momento más complicado de la pandemia, nos ayudó en muchos momentos muy duros que tuvimos acá y ya lo tenemos nuevamente con nosotros ya en esta época normal, gracias a Dios. Y él sabe mucho, ya los participantes pues van a escuchar y pueden interactuar si tienen alguna pregunta, él con mucho gusto va a estar muy pendiente. Tenemos unos temas ya organizados y ya comienza con nosotros. Entonces, yo dejo al grupo que van a ir integrándose poco a poco con Esteban Merchán. Él ya les cuenta un poco quién es y qué va a manejar hoy. Listo. Esteban, bienvenido y te dejo al grupo con el que vamos a compartir hoy. Vale, Esta horita, hasta las 12 en punto estamos. ¿Listo? vale. ¿Estás? ¿Qué pasó?
Aló, hola. No sé. ¿Qué pasó? Se me fue la imagen. Ya, ya. Dale, pues, cuéntales un Listo. poco. Bueno, muchachos, un placer estar acá. Mi nombre es Esteban Merchán, como ya les comentó Gustavo. Yo actualmente vivo en el Reino Unido. Yo soy colombiano. Llevo 3 años acá. Antes eh, tuve dos épocas en las que viví en Singapur. 5 años la primera, 7 años la segunda. Y también trabajé en Vietnam, he trabajado en Hong Kong, en Malasia, eh, bueno, casi todo el sur de Asia. He estado trabajando, dictando talleres y entrenando gente. Yo tengo más o menos de estar en el fitness 20 años. Empecé como casi todos mis compañeros haciendo aeróbicos en un parque. Luego ya después de eso, obviamente en busca de más conocimiento, empecé a hacer pues talleres y certificaciones. No fue fácil en aquella época en Colombia. Y bueno, en este momento lo que tengo como parte de lo que hago, pues yo soy líder y entrenador internacional para Les Mills. Soy master trainer para una empresa australiana que se llama FIT, Functional Training Institute. Soy educador de ellos para Inglaterra y para Sudamérica. Soy entrenador máster de TRX, de Pilates, Pilates Reformer, Pilates equipos pequeños. Em, Tengo una empresa que se llama Ceres Fitness Group. Nosotros en esta empresa nos dedicamos a educar tanto a entrenadores como a administradores de gimnasio. Yo escribo programas de entrenamiento. Están aprobados por empresas americanas y empresas inglesas también. Y ahorita mismo, en el Reino Unido, estoy dedicado a mi empresa que es de entrenamiento personalizado en las casas de las personas. Soy el jefe de entrenadores personales de una empresa también a domicilio de entrenamiento personalizado. Y dicto clases grupales. Soy profesor de clases grupales también. Todas las semanas yo me pongo mi maletín, me voy al gimnasio y tomo mis clases. También tengo alumnos, entonces ando como en esas. Con Gustavo, como ya les comentó, hemos tenido experiencias muy bonitas, muy chéveres. En el tiempo de pandemia fue interesante ver cómo nosotros nos conocimos personalmente antes de la pandemia. Tratamos de hacer un par de cosas juntos y bueno, la pandemia nos separó un poco y luego, irónicamente, la pandemia nos unió otra vez. Ahorita que ya no estamos en pandemia y todos volvimos en teoría a la normalidad, pues aquí seguimos trabajando. Básicamente hoy les voy a compartir un poco de la experiencia que he tenido en el tema de gimnasios en Asia y en Europa y eh, compartirles un poco de qué se trata el, por ejemplo, un programa que nosotros tenemos que se llama entrenamiento, cómo crear rutinas inteligentes. Dentro de los muchos programas que tenemos para ofrecerles a nuestros instructores y entrenadores, ese es el más completo y es una herramienta eficaz para los gimnasios, para retener y conseguir nuevos clientes. Entonces, bueno, básicamente es eso, como dijo Gustavo, podemos interactuar un poquito. Si ustedes en algún momento tienen una pregunta muy concreta que se pueda responder rápido, no hay problema. Si tienen una pregunta un poco más compleja o comentarios un poco más largos, entonces, pues, como dijo Gustavo, o no, Gustavo no dijo, lo dejamos para el final y yo con mucho gusto les puedo contestar por medio de un mensaje o en el taller. Listo. Dale, Gustavo. Listo. Dentro de los aportes que organizamos para compartir, la línea que vamos a tener en cuenta es esa construcción de ver cómo vamos a fortalecer nuestra forma de cómo en el conocimiento que tú tienes y en el escenario que tenemos nosotros acá en el Perú. Y bueno, y hay gente de Colombia, está acompañándonos también desde Cali, Jason, que ya es parte de nuestro grupo. Y él, bueno, está en Cali, tiene allá tiene tres negocios de fitness, entonces siempre nos aporta y siempre suma. Entonces lo menciono porque es parte ya del grupo de nosotros. Entonces, sobre eso, esas dos, ese equilibrio del conocimiento tuyo con nuestro escenario es que hicimos como una especie de referencia y sobre eso vamos a ir haciendo esa forma de compartirle a este grupo. Entonces, el primer punto es, ¿cómo sería el perfil ideal de nuestros entrenadores y entrenadores donde según tú
toda tu trayectoria, podríamos decir, mira, estas son esas características que deberían tener? ¿Cómo es esa composición del perfil de este profesional que desde tu punto de vista debería tener? La primera parte es algo que de hecho el mismo entrenador no debería mencionar, sino uno debiera darse cuenta y es, como cualquier otro trabajo, deben ser personas humildes, ¿no? De corazón, es lo más importante. Cuando son humildes de corazón, van a tener esa sensación de servicio, y cuando tienen esa sensación de servicio, eh, van a entrenar a la gente con amor, de verdad, haciendo que la gente tenga resultados, eh, y eso los clientes lo notan, y un cliente siempre va a regresar por eso. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es el conocimiento. Definitivamente, sin conocimiento real de entrenamiento, de la composición del cuerpo. Igual vamos a entrar un poquito en detalles acerca de todo, pero voy a darte ahora como la parte general. Debe tener un poco de conocimiento de nutrición. No es nutricionista, debe tener nociones de nutrición. Un entrenador debe entrenar. No estamos hablando de que todos los entrenadores deben ser fisicoculturistas, pero definitivamente un entrenador debe mostrar lo que sabe. Eh, Debe ser una persona también que entrene. Debe tener conocimiento de sistemas también, porque ahorita casi todo se mueve de manera digital. Así que debe tener un conocimiento amplio, ideal para eso. Y los entrenadores deben ser de alguna manera funcionales, así como los servicios que están ofreciendo ustedes en sus gimnasios. Eh, Debe tener conocimiento de todo, no solamente para entrenar, sino para poder sugerir a su cliente. O sea, básicamente, ese es el perfil para mí de un buen entrenador. Ya que nunca me esperaba la primera que empezaras con lo que dijiste bien. De aquí, ese mensaje sí es, yo creo que lo debemos compartir todos, porque muchas veces el ego sobrepasa el conocimiento y la experiencia. Hay entrenadores que llevan años, saben bastante, tienen muy buena imagen, ganan una buena cantidad tienen una buena cantidad de ingresos, pero hay veces la humildad la pierden lastimosamente. Esa parte sí, sabes que te agradezco muchísimo por ese primer punto porque no me lo esperaba, no me lo esperaba. El conocimiento sí, sabía que lo ibas a decir. Sí, yo no me imagino, Y yo no me imagino la gente colocando su salud en manos de personas que no tienen el conocimiento ideal, porque esa es la otra parte que no es muy clara para la gente a veces, y es que cuando uno va al gimnasio, uno le está entregando su salud al profesional que está en el gimnasio. Entonces, eso es una parte importante para el gimnasio como tal, saber que el cliente llega diciendo, mira, te estoy dando mi salud a ti, necesito que me respondas por ella. Entonces, es como una sinergia entre el entrenador y el gimnasio. buenísimo. El otro punto que conversábamos desde la parte tuya de cómo nos retroalimentas, hay una palabra que surgió mucho y es ser híbridos. ¿Qué se considera un entrenador híbrido? Eh, a ver, la idea era, pues, lo más o menos mencioné ahora, de que un entrenador debe tener conocimiento de todo. No significa que un entrenador deba ser de alguna manera profesional en todo. O sea, como decir el todero. Está bien tener conocimiento de todo, pero no puede volverse un entrenador todero que lo que pregunten él lo hace. Muchos entrenadores, especialmente entrenadores de clases grupales, tienen la habilidad de hacer diferentes tipos de clases grupales, está bien, pero no es necesario. Sin embargo, te voy a dar un ejemplo. Yo soy un entrenador personal. Yo tengo conocimiento de fisiología, yo sé lo que pasa en el cuerpo humano cuando están haciendo ejercicio, sé cómo elaborar una rutina de acuerdo al objetivo, y independientemente del objetivo que la persona tenga, hay ciertas reglas que se tienen que aplicar con algo que se llaman ciclos. Entonces, independientemente de la que la persona solo quiera perder peso, igual las reglas de los ciclos de tipo de entrenamiento se deben aplicar, obviamente de acuerdo al objetivo. Sin embargo, yo debo poder decirle a mi alumno, si mi alumno me dice, mira, ¿sabes qué? Yo solamente puedo entrenar contigo 2 veces a la semana, pero quiero hacer otra cosa. Estoy en este otro gimnasio o estoy haciendo clases por YouTube.
puedo hacer Zumba. Entonces el entrenador debe tener el conocimiento de qué es Zumba, por lo menos saber de qué se trata, para saber si eso va a encajar dentro de su entrenamiento. Y no simplemente decir al cliente, no, veías cardio. Y la persona se va a montar a la bicicleta 6 horas, porque la persona piensa que 6 horas de bicicleta es cardio y no es buena idea, por ejemplo, dependiendo de la rutina que está haciendo. Esa es la una. La otra es, eh, nosotros definitivamente en el tema de nutrición, lo ideal siempre es ir con un nutricionista, eso está claro para todos. Sin embargo, un entrenador debe tener el conocimiento básico para poder decirle a la persona, mira, una dieta para lo que tú necesitas debe estar compuesta de esto. ¿Cuántos gramos de carbohidrato debe comer? ¿Cuántos gramos de proteína? ¿Cada cuántas horas? ¿Cómo debe ser el sueño? ¿Cómo afecta el estrés el resultado final del entrenamiento? ¿Cuántas horas está durmiendo? Entonces, el entrenador también debe tener nociones de cómo es la nutrición de su alumno. Yo no me imagino un entrenador haciendo una rutina sin saber exactamente qué es lo que su alumno está comiendo y poder recomendarle. Ya que si la cosa se vuelve un poco más compleja, definitivamente el entrenador, como decíamos ahorita, la humildad debe mandar a su cliente, si es posible, a que trabaje con un nutricionista y él estar en contacto con el nutricionista y manejar el mismo lenguaje. Por eso es que el entrenador debe tener también nociones de entrenamiento. Y de alguna manera, los entrenadores y los gimnasios pueden darle a colaboración a sus alumnos en temas digitales. Eh, por ejemplo, tengo esta aplicación que te puede servir para contar calorías. Te recomiendo esta aplicación que te va, por ejemplo, a ayudar a seleccionar el tipo de cardio que tú necesitas. Entonces, eso es básicamente lo que yo considero un entrenador híbrido. Y cualquier entrenador personal debe tener conocimiento de entrenamiento grupal, 100%. No que necesariamente tenga que volverse profesor de clases grupales, pero un entrenador personal debe poder, por ejemplo, dictar una clase o un entrenamiento en grupo, básicamente. Eso te iba a complementar. Nosotros tenemos básicamente tres modalidades de manera general en los gimnasios. El entrenador de sala, que hace su trabajo con todas las personas que llegan a entrenar. Tenemos el entrenador personal, y ese ya tiene un modelo ya en el que tiene un pago y está fuera del turno de entrenamiento de sala o solo hace entrenamiento personalizado. Y tenemos el entrenador que dicta clases grupales. Ahí se combina algo que acabas de comentarnos, y es que hay entrenadores que dictan, hacen su trabajo en sala y aparte de eso tienen trabajo hacen clase grupal, hacen funcional, hacen clases de HIIT. Esa modalidad ahora se utiliza mucho y creo que sí es importante que se fortalezca bastante, y uno de las enseñanzas o de todos tus conocimientos es estar en ver cómo se podrían implementar programas para que los entrenadores tengan más herramientas, sobre todo, y no solo tengan esa, digamos, si tienen la habilidad de dictar una clase grupal, sino que tengan una herramienta como tus sistemas de entrenamiento ya que están armados y disponibles para implementar. Entonces, ahí en esa forma de poder el entrenador tener más herramientas, más habilidades para poder hacer esas múltiples funciones que puede cumplir, en esos sistemas, ¿cuáles recomiendas que serían potenciales para que los entrenadores pudieran tener un mejor performance a la hora de trabajar con sus grupos? Sí, uno de los programas que tenemos en la compañía se llama Cómo crear rutinas inteligentes de entrenamiento. El programa incluye primero cómo le vamos a enseñar a los entrenadores cómo hacer una evaluación, cómo hacer el assessment inicial. Y es tan chévere que le enseñamos a hacer cómo hacer el assessment inicial en persona y cómo hacer un assessment en grupo. O sea, cómo identificar lo que el grupo necesita sin necesidad de preguntarle a cada uno, oye, o sin necesidad de estar como pendiente de cada uno, sino que inmediatamente en el calentamiento, por ejemplo, el entrenador va a tener la habilidad de decir, esta persona tiene esto, esta persona tiene esto, y de acuerdo a eso, el entrenador puede organizar el entrenamiento, sería dándole opciones a la gente
y haciendo un seguimiento si es un grupo pequeño y o hacer el assessment para una sola persona cuando es personalizado. Les vamos a enseñar cómo organizar una rutina inicial para mejorar la movilidad de la persona y cómo elaborar rutinas de clases grupales, cualquier tipo de clase grupal. Le enseñamos en ese taller, cualquier tipo, musicalizado, no musicalizado, funcional, de pesa, el que quiera. Todo va a estar incluido en ese taller. Eh, Le vamos a enseñar cómo hacer el seguimiento, aunque ya son entrenadores personales, es como un recorder y unas tips claves, cómo hacer ese seguimiento para sus personalizados y para la gente grupal. Les vamos a enseñar HIIT, todo lo que incluye HIIT, entrenamiento funcional, nociones de entrenamiento con pesas y Animal Flow o calistenia, que es clave también en nuestro entrenamiento. La última parte básicamente es coaching, que es una parte que también está como un poco perdida en los entrenadores y es lo que eventualmente va a hacer que los sitios como los que me describió Gustavo marquen la diferencia entre que tú vayas a un gimnasio donde tengas a un entrenador que va a saber entrenarte y no simplemente decirte, hazme 3 de 10, no te rindas, arriba, abajo, pecho arriba, ombligo adentro, fin de la historia. El coaching es mucho más complejo que eso, pero nosotros en el taller de rutinas inteligentes se lo enseñamos de manera práctica e inteligente. Y así el entrenador va a tener una herramienta psicológica para que el alumno tenga resultados y lo más importante para que el alumno se quede en el gimnasio, que es al final del día lo que todos queremos, que nuestros alumnos sigan pagando la mensualidad, que tengan una razón para regresar. Todo eso se lo entregamos en nuestro programa de rutinas inteligentes. Buenísimo. Hay una pregunta que surgía ahora bueno, de conversaciones que teníamos y es, en este momento, ¿cuál es, no sé si diferencia sea la palabra, o la actualidad de los entrenadores en Europa? Tú que estás allá y has estado, bueno, aparte, no sé si en Asia también hay diferencias, a nosotros que estamos acá en Latinoamérica, específicamente en Perú, porque nosotros acá tenemos un escenario y tenemos, sabemos cómo trabajar con los equipos, cómo armarlos, cómo fortalecernos internamente, porque es lo que buscamos aquí dentro del grupo. Tenemos también gente muy profesional, está la doctora Mari, esta gente con muy buena trayectoria, esta gente que tiene gimnasios y tienen mucho conocimiento también, pero ese es nuestro escenario y bueno, nosotros sí, buscamos crecer internamente, pero tú que estás allá en Europa y has estado también en Asia y que también conoces el mercado de Latinoamérica, ¿cuáles de pronto son esas diferencias sin decir que esté mal o que esté bien, simplemente cuáles son esas diferencias que tienes, que tú ves en este momento en Europa, específicamente, no sé si en el Reino Unido y en otros países de la comunidad, los que hay en Asia y los que están en nuestro mercado en Latinoamérica, estando nosotros en Perú? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo estamos? No sé, cuéntanos un poco ahí. Es una pregunta difícil. Complicada. Bueno, no, realmente no. Mira, para serte sincero, mi gente en Latinoamérica es muy recursiva e inteligente. Esa es la gran diferencia. Para decirte algo, a nosotros los latinos nos va mejor acá que a los mismos locales a veces. Pero nosotros debemos seguir las reglas de acá. Entonces, lo primero es el servicio al cliente, que viene, como te decía ahorita, de la mano de la humildad. Es lo más importante acá. La manera como tú recibes a la persona inicialmente marca una diferencia grande. Segundo es seguir las reglas, que lastimosamente tengo que decirlo en nuestro país, en nuestra área. Seguir las reglas es un tema complicado. Y seguir las reglas significa, por ejemplo, hacer el assessment como debe ser. Es la gran diferencia. Aquí no se van con juegos con eso. Tú tienes que seguir los assessments tal cual y tienes que organizar los programas de acuerdo a la necesidad real de la persona y no simplemente porque la persona te dijo yo quiero bajar de peso lo más pronto posible y lo primero que el entrenador hace es mandarlo 3 horas de cardio, hacerle cualquier cantidad de locuras hit porque esa persona quiere perder peso rápido. Entonces, de pronto la diferencia que veo acá es que
tanto el entrenador como las personas que están en el management de los sitios están de acuerdo en eso y los dos siguen las mismas reglas de aplicar como debe ser, por ejemplo, todos los protocolos, y eso hace que la gente regrese a esos sitios. Entonces los entrenadores y los managers deben estar muy unidos, trabajar de la mano y seguir las reglas. Es como la gran diferencia. En cuanto a conocimiento, cuando un latino adquiere conocimiento, lo hace muy bien. La otra diferencia que yo veo, por ejemplo, es que lastimosamente tengo que decir muchas veces, a veces nuestros profesores son un poco, no sé si está bien decirlo, flojos en cuanto a aplicar lo que realmente saben de la manera que es. Y básicamente lo único que hacen es pedir la plata mensual del cliente y ponerlos a entrenar, pase lo que pase, sin de verdad hacer un seguimiento y hacer que la persona obtenga resultados. Entonces, básicamente es eso. La diferencia es, número uno, aquí seguimos las reglas como deben ser. Los entrenadores están muy de la mano con los administradores de los gimnasios para que las personas tengan un entrenamiento seguro y efectivo. Y aquí cada semana, cada 2 semanas, el manager nos pregunta, bueno, ¿qué vas a estudiar este mes? ¿En qué te vas a actualizar? ¿En qué te ayudamos? ¿Cuánto necesitas? ¿A dónde vas a ir? ¿Necesitas permiso para estudiar? Listo. O sea, es como los managers están siempre incitando a los entrenadores a que mejoren, a que sigan aprendiendo. Y son muy abiertos en cuanto a lo que los entrenadores también necesitan en el gimnasio. Entonces, esa es como en general lo que puedo decirte en las diferencias que veo. A veces en las grandes firmas en América veo la desconexión entre el manager y el entrenador. Muchas veces el manager del gimnasio o de las grandes marcas, ellos no tienen ni idea qué es lo que los entrenadores están haciendo. O sea, saben que están entrenando a alguien, pero no saben si lo está haciendo bien o no. Y pasa lo mismo con las clases grupales. Entonces, es eso, es esa conexión entre el manager y el management y el entrenador y el seguimiento de las reglas. Ahí voy a darle la participación a uno de los miembros del grupo que está compartiendo con nosotros. Él se llama César, él está en Cusco, él tiene un centro de entrenamiento, él es entrenador y nos puede aportar un poco y quiero que comparta contigo esta parte interesante de cómo maneja él su sistema ya en su centro, es un centro pequeño, pero tiene un sistema ya organizado. César, César, ¿puedes hablar? Gustavo, buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos, claro que sí. Mira, aprovechando esta pauta que nos da Esteban estando ya en Europa, nosotros aquí tenemos, como él mencionaba, y él conoce también el mercado aquí de Latinoamérica. Nosotros aquí en Perú tenemos muchas fortalezas. Aquí yo conozco una cantidad de entrenadores muy buenos, muy profesionales, que trabajan siempre buscando el beneficio de sus alumnos, también trabajan en conjunto con sus equipos y con sus líderes. Cuéntales un poco, cuéntanos un poco, y ya Esteban ahí acaban, teniendo en cuenta lo que acaba de comentarnos, ¿cómo desarrollas tu sistema de entrenamiento en la actualidad? Ok, bien, mi nombre es César Coragua, soy director de Radical, es un centro de preparación física y rehabilitación. Actualmente tenemos 3 tipos de programas de entrenamiento personalizado para nuestros socios. El primer programa es el programa Radical. Es un programa basado en cartillas, en plantillas de entrenamiento, que están divididas por mesociclos y mensualmente se les arma programas de potencia o resistencia de acuerdo al nivel y objetivo que tenga cada persona. Estos programas van de la mano con evaluaciones físicas, con fisioterapeutas, para ver si tienen algún tipo de patología o limitación, para hacer algún cambio si sería necesario dentro del programa de entrenamiento. El segundo programa de entrenamiento es el programa de recuperación de lesiones, lo llamamos así.
básicamente este programa se hace con gente que tuvo lesiones anteriormente, fisuras, fracturas, etcétera, y terminan su terapia física. Y nosotros empezamos previa evaluación con fisioterapia, entrenamientos para poder fortalecer las zonas que sean necesarias y poder recuperar a estas personas para que puedan tener una actividad física normal y ahí pasarían a hacer nuevamente el programa Radical, que es el programa básico. Y tenemos el programa avanzado, es un programa de entrenamiento mucho más técnico, donde los alumnos ya expertos trabajan directa y técnicamente con los entrenadores. Todos estos programas han ido evolucionando y es lo que tenemos y ofrecemos actualmente en nuestro centro. Gustavo, tu micrófono está apagado. ¿Ahí me escuchas? Sí. ¿Cómo te pareció el aporte de César? Bueno, la verdad está bastante interesante. Suena muy bien. Eh, Tiene bastante trabajito, creo, pero suena bien. Suena muy chévere. Nada, chévere. Bueno, Ahí creo que entendiendo lo que nos mencionaba y conociendo todo el sistema, de todo lo que tú manejas con la compañía tuya, yo creo que sí encajaría muy bien en algún momento. No sé si ya después se coordina con él una reunión. La actualidad, porque él tiene hasta donde lo escuchamos, una muy buena estructura, tal cual como la describió. Y yo creo que sería interesante cómo encajaría con los programas de series Fitness Group. Creo que por ahí habría definitivamente. buen match, por ahí quedaría pendiente algo, porque creo, desde lo que lo escuché y bueno, entendiéndote lo que mencionabas ahora, tener en cuenta por ahí algo para, no sé, siempre hay que, se puede uno fortalecer y complementar entre dos mundos. Definitivamente. El programa de rutinas inteligentes incluye algo que nosotros llamamos rehabilitación funcional. Básicamente es enseñarle al profesor, como te decía ahorita, identificar los imbalances musculares de su entrenado o de sus alumnos en una clase grupal. Y en el caso del entrenamiento personalizado, se le enseña al instructor cómo identificar los imbalances musculares más típicos y cómo arreglarlos. Nosotros le enseñamos cómo arreglar esos imbalances musculares, eh, ya sea solamente con el cuerpo o con bandas elásticas o con foam roller o con pelotas de masaje. Entonces, definitivamente lo que nosotros hacemos en el programa de rutinas inteligentes es incluye todas las tres cosas que el compañero acaba de explicar acá. O sea, las tres cosas se incluyen en nuestro programa de rutinas inteligentes. Así que sería incluir rutinas inteligentes será muy chévere para su programa. Haría más fácil el entrenamiento de sus entrenadores para dar un poquito más de consistencia, porque por lo que entendí son muy consistentes, que es genial ser consistente en un programa. Entonces, no, buenísimo. Y el programa de rutinas inteligentes incluye todo eso que él acaba de decir. Buenísimo. Aquí, doctora Mari, ¿me escuchas? No sé si me alcance, quisiera el aporte de ella. Doctora Mari, no, pues, quería que compartiera con nosotros porque ella tiene un club, la doctora Mari tiene un club, perdón, un centro médico deportivo y ella nos ha compartido aquí, hemos conversado en varios momentos y tiene un modelo muy interesante de cómo se combina la parte de la salud. Ella es médica y cómo se combina la parte del ejercicio. Ya, con ella estuvimos compartiendo la semana, bueno, hemos compartido ya hace un tiempo
y ella lo que tiene con su equipo allá en la ciudad de Chiclayo, que es el norte ya del país, estaba hablando César en el sur y la Y ahora doctora, vamos para el norte. entonces, pero no sé si, ahí está, creo que sí va a poder, quisieras que ellas, vamos a ver, que está entrando, quiero que ella nos se comparta con nosotros bueno, ella podría exponer aquí toda la obra, pero específicamente para que tú la escuches y tengas como un panorama más amplio, más que contado por mí, es contado por ella. Vamos a ver si se puede. Hola, hola, buenos días. Ahora, ahí está, doctor, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Buenos días con todos los participantes de este grupo. Qué bueno que pudiste, estaba esperándote, qué bueno que pudiste participar. Le contaba a Esteban que dentro del centro médico deportivo que tú tienes, le contaras a él un poco cómo se maneja esa diversidad de programas, el sistema que tú manejas, cómo trabajas esa parte para que Esteban, que nos está compartiendo la parte de su punto de vista, te escuche y cómo es que lo tienes en tu centro. Claro que sí, con mucho gusto. Esteban, qué gusto saludarlo y de verdad un abrazo muy especial a la distancia. Muchas gracias. Igualmente, estoy feliz de estar acá con todos ustedes. Le comento un poquito, en Centro Médico Deportivo Aceros nos enfocamos en el cliente nuevo con o sin patologías. Estamos reunidos un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y un equipo de profesionales del fitness. Quiere decir, nosotros nos encargamos de este cliente que de repente por primera vez ingresa a un gimnasio. Nuestro equipo de profesionales lo evalúa y determina el programa de entrenamiento más adecuado para cada uno, ¿no? Es individualizado, específico. Claro, primero con esta valoración inicial y determinando factores de riesgo. Y así determinamos en esta evaluación que el paciente o el cliente presenta algún factor de riesgo o patología, lo derivamos, tenemos un médico de la familia, un médico especialista y también un médico cardiólogo. Derivamos al especialista y luego él ya determina mediante el diagnóstico el manejo más adecuado con el ejercicio como parte del tratamiento. Quiere decir, aquí promovemos el ejercicio como medicina, tanto para prevención, atención, rehabilitación y readaptación. Nuestro equipo de profesionales del fitness, que son los entrenadores, como usted bien lo mencionó, tienen conocimiento tanto en entrenamiento de musculación como también en este entrenamiento grupal y orientado a este cardio, ¿no? A este programa de cardio, porque aquí se trabajan con programas. Por ejemplo, si tenemos un cliente que tiene obesidad, que ya es considerado una enfermedad, entonces necesita un programa que tenga tanto entrenamiento orientado a la pérdida o reducción de grasa, ya sea grasa subcutánea, grasa visceral, y también mantener y o ganar masa muscular. Entonces, nuestros entrenadores deben tener este conocimiento para que ellos, junto al equipo de profesionales de la salud, puedan encargarse de este entrenamiento y la planificación de ejercicio adecuado. ¿Cómo te parece, Esteban? Es impresionante también, así como el del profesor Jason, también mucho trabajo por lo que veo. Está bien interesante el concepto del programa de la compañera que acaba de hablar ahora. Definitivamente así debe ser. Las cosas que me llaman un poco la atención acá es que, bueno, tendría que hablar con cada uno de ellos, tendría que hablar con cada uno de ellos para conocer más a profundidad, ¿cierto? Pero lo que veo así, lo que me dicen es, em, a pesar de que mencionan que es particularizado y todo lo demás, me da la impresión de que es un poco general, que está perfecto,
cuando hablan de grupos de entrenadores encargándose de grupos de personas, me da la impresión de que es bastante orientado hacia grupos. En lo que yo he visto, en lo que los entrenadores y de pronto los administradores fallan un poco, no sé ellos, no puedo decirlo, es en el tema del coaching, cómo los profesores o cómo las personas encargadas de hablar con los clientes hablan con ellos, número uno. Y número dos, en la técnica de entrenamiento, en la técnica de los ejercicios como tal. Yo estuve dictando talleres en Perú, tú sabes, en Colombia, en casi todas las ciudades, también con gente de Ecuador, inclusive de Bolivia. Lo que me llamó la atención es que entre el 75%, por la investigación que hicimos con ECAF, con Papo, entre el 75 y 80% de los entrenadores no tenían claro cómo se hace una sentadilla, número uno. Ellos mismos no tenían claro cómo se hace una flexión para el pecho. Entonces, y lo que me di cuenta es que se van siempre por temas generales. Yo te hago la rutina, yo te hago el entrenamiento, aquí te atendemos bien, aquí estamos chévere. En el momento de la acción, cuando yo evaluaba a un entrenador, su sentadilla era terrible, la del entrenador. Entonces, yo me imaginaba un entrenador haciendo una sentadilla mala, ¿cómo lo va a enseñar? Entonces, en el programa que nosotros tenemos, gran parte del día es asegurarnos no solo de que el entrenador va a hacer bien la sentadilla, sino que entienda cómo se hace una sentadilla de la parte biomecánica. Que tenemos claro que cuando uno hace las repeticiones con una... Estoy particularizando muy mínimo en el tema de una sentadilla, pero es que es bien importante porque ¿cuántas sentadillas va a hacer un cliente en tu gimnasio durante un mes? ¿1,000? ¿1,500? Entonces, si el entrenador no está enseñando bien al alumno, a la persona, eso puede generar otro tipo de lesiones o cosas en el futuro, no inmediato, sino bien largo en el futuro. Entonces, en nuestro programa, lo que hacemos es básicamente asegurarnos de que el entrenador sabe perfectamente cómo se ejecuta desde la parte biomecánica cada ejercicio. Otra cosa que me doy cuenta es el movimiento, y es la diferencia también de lo que pasa aquí en Asia. Los centros de entrenamiento y los profesores, la gran mayoría pues, tienen claro que lo más importante es evaluar y mejorar el movimiento de la persona desde la base. Entonces yo podría hacerles una pregunta aquí para que más o menos me entiendan de qué estoy hablando y se den cuenta dónde mi cabeza está y desde dónde yo enseño a la gente para que lo tengan claro. Es una pregunta que les voy a hacer, no importa si usted es entrenador o dueño de gimnasio. ¿Cuáles son los 3 movimientos básicos del ser humano? Respóndame lo que se le venga a la mente. Son 3. ¿Cuáles son los 3 movimientos del ser humano básicos? ¿Cuáles son esos 3 movimientos que el ser humano debe hacer perfecto? ¿Quién me puede decir? Listo. ¿Quién más? Ah, Fernando, tú estuviste conmigo alguna vez, ¿no? ¿Y el tercero? Son 3. ¿Nadie más? ¿El último? Lanzar. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo con los entrenadores, me contestan cualquier otra cantidad de cosas y no eso. Los 3 movimientos son primero caminar, después correr, después lanzar. Si usted tiene esos 3 movimientos perfectos, de ahí en adelante puede hacer cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo se arregla el caminar? ¿Cómo se evalúa el caminar? O sea, ¿cómo tú te das cuenta si una persona camina bien o no? Entonces, es desde ahí, y es muy sencillo y realmente eso no se demora mucho al enseñárselo al entrenador. Desde ahí comienza todo. Desde la persona evalúa al alumno corriendo, caminando en una clase grupal o personalizado. Listo, ya me di cuenta de que le falta una conexión en la zona lumbar y el glúteo mayor para caminar. ¿Cómo la arregla? Primero que todo, no sabían que caminar era uno de los movimientos básicos, mucho menos van a saber cómo arreglar eso. Entonces, nosotros debemos asegurarnos de que nuestros profesores y los profesores deben asegurarse también de que tienen ese conocimiento muy básico de cómo se mueve el cuerpo humano y de cómo mejorarlo y de cómo arreglarlo. Para ya después pasar a los ejercicios básicos y los ejercicios básicos pasar a ejercicios más avanzados o con adiciones o con progresiones
pero siempre teniendo claro cómo es la base, que de ahí es donde todo falla. Entonces, por ejemplo, en este programa que nosotros tenemos que se llama Rutinas Inteligentes de Entrenamiento, nosotros le enseñamos a los profesores a identificar todas estas cosas básicas y a arreglarlas. Pero una parte muy importante también acá, y es que nosotros también le enseñamos y encomiamos a los entrenadores a que si ellos descubren algo más allá de lo que ellos pueden manejar, obviamente usted debe mandar a esa persona a donde un fisioterapeuta para que el fisioterapeuta pues arregle la patología que tengan las personas. A veces las personas mismas no saben que tienen un problema. Hay muchas personas con rodillas valgas y eso necesita a veces de un fisioterapeuta, pero no, el entrenador ve un video en YouTube, le pone un caucho elástico en las rodillas y ya piensa que le va a ayudar a arreglar las rodillas valgas así sin investigar o tener el conocimiento adecuado. Entonces, en el programa de rutinas inteligentes que nosotros tenemos, le enseñamos al entrenador a identificar hasta dónde sí pueden llegar y inclusive le damos ejercicios y sugerencias de cómo mejorar, por ejemplo, las rodillas valgas. En el tema de clases grupales, que también le enseñamos en gran parte el tema de clases grupales, le enseñamos hasta cómo poder dictar una clase grupal con una persona que tenga, por ejemplo, rodillas valgas, cómo ayudar a esa persona en la clase grupal para que la persona no se lesione y para que de todas maneras la persona pueda estar en su clase. Entonces, nosotros manejamos todo ese espectro en nuestro programa de rutinas inteligentes de entrenamiento. Me parece muy chévere, muy interesante lo que los dos compañeros nos dieron, Gustavo, genial. Es solo eso, ¿no? Lo vi muy general y chévere que poder incluir dentro de lo que ellos hacen esto, que va a hacer la vida más fácil del administrador y del gimnasio, creen. Esteban, permíteme hacerte una pregunta. Ujú. Yendo un poquito hacia el otro lado, ¿no? Al lado de los clientes o los usuarios de los gimnasios, tal vez nos puedes dar un alcance de cómo está el crecimiento de las clases, tanto acá en Latinoamérica como donde tú estás. Ok, el tema de las clases grupales en Colombia, no sé cómo está en Perú, en Bolivia, el tema de las clases grupales está todavía en el 50% de donde debería estar. El número está bastante bajo. Las personas están optando por hacer cosas en parques y todavía desde la casa, aunque no lo crean, por lo menos en Colombia. Aquí en Europa, los gimnasios están a reventar, básicamente porque las personas se sienten más seguras con el tema del COVID, aunque no lo crean. Y los gimnasios ofrecen programas interesantes por medio de sus entrenadores. Entonces, la clave ha sido que los administradores, aquí también hay muchos gimnasios del tipo que me comentaba Gustavo, yo le decía que también tenemos acá de esos. Entonces, los administradores y los entrenadores se han encargado de darle una muy buena información a la gente acerca de los programas que ellos tienen y por qué les sirve, y lo hacen de una manera muy simple. A veces, ¿qué pasa? A veces cuando tenemos un servicio y tú dices, nosotros tenemos un grupo de médicos aquí que te van a apoyar y todo lo demás, que suena muy chévere. Eh, Aquí, por ejemplo, a la gente le gustan las cosas un poco más simples. Ven acá al gimnasio, el gimnasio es seguro, vas a obtener resultados y la vas a pasar bien. Listo, es lo que las personas en general aquí quieren, ya tienen suficientes problemas en la casa y en el trabajo y de pronto quieren ir al gimnasio a recibir un buen servicio saludable, pero que también los saque por un ratico de su rollo. Entonces acá, sí, las clases acá están a reventar, pero es por ese trabajo conjunto de los administradores con los instructores, de informar a la gente, tenemos algo bueno, tenemos algo seguro, es efectivo y además lo vas a pasar bien. Ok, 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 Esteban, muchas gracias. Mira, te leo la pregunta de Fernando. Aquí está. Dice, dentro de los diferentes tipos de entrenamiento de cada persona, ¿cuál es la labor del personal trainer y por qué son los más caros? Ah, Fernando Barrueto, imagino que él no es Sí. entrenador. Miren, un entrenador personal, así como de pronto la frase lo dice entrenador personal, es una persona que básicamente te va a entrenar y te va a llevar a ti a cumplir los objetivos, lo que tú necesitas y lo que tú quieres, porque son dos cosas, lo que tú necesitas y además lo que tú quieres. No solamente es que el entrenador te va a decir
quiero bajar de peso y te vas a volver grande, entre comillas, entre tantas cosas, y viceversa. O sea, el alumno no puede llegar a decirme a mí, mira, yo quiero perder peso en 2 meses, y una persona con obesidad mórbida que tiene un problema de rodilla y que tiene 48 años. Entonces, es como hay una cosa mutua entre la comunicación del entrenador personal y el alumno. Ahora, el entrenador personal es ese profesional que te va a llevar a cumplir el objetivo que quieres y que necesitas, por medio de ciclos, entrenamientos mensuales, diarios, 3 veces a la semana, que te va a hacer un seguimiento, que te va a hacer evaluaciones mensuales. Entonces yo creo que con todo esto que te estoy diciendo ya te estás dando cuenta por qué los entrenadores deben cobrar lo que cobran. Las personas van a un entrenador personal y le entregan su salud, como les decía al comienzo, la salud mía se lo estoy entregando a una persona que a partir de ese momento me va a empezar a entrenar y a llevarme hacia el objetivo que yo quiero. Entonces, un entrenador personal debe hacer una evaluación inicial. Durante el entrenamiento, un entrenador personal debe anotar las cosas que nota ese día, la carga que usó, si la usó, si no la usó, y llevar como una hoja de ruta de ese usuario únicamente cada vez que entrena, y cada mes o cada 2 meses, cada vez que termine un ciclo, hacer una evaluación. ¿Debo seguir con este ciclo? ¿No debo seguir con este ciclo? ¿Qué le pasó? ¿Le subió la carga? ¿No le subió? ¿Bajó de peso? ¿Hoy tuvo estrés? ¿Hoy no? O sea, es como por cada cliente uno tiene que llevar una hoja de ruta, y de acuerdo a eso se elabora una rutina, por ejemplo, un microciclo para romper la monotonía, o se mantiene la misma rutina por el ciclo de 2 meses, 1 mes y medio, y luego cambiar a la otra de acuerdo a lo que se debe hacer en el tema de periodización y a lo que el alumno necesita. Ahora, periodización, un entrenador debe saber cómo periodizar. Entonces, mira todo lo que un entrenador debe saber y hacer. Nosotros somos profesionales y por eso debemos cobrar lo que cobramos, porque nosotros somos profesionales. Así de sencillo. Entonces, no sé si quedó clara la pregunta Para para, Fernando. para Fernando. Bueno, ya esto que mencionas ahí es muy particular. No puedo meterme porque ya depende de cada empresa. Entonces, no, yo te digo lo que debe ser. Y ya eso sí es tema personal de cada empresa y cada entrenador. Ahí le aporto un poco sobre lo que menciona Fernando. En las cadenas aquí en Perú, eso es un servicio que está implícito y depende de la ubicación en la ciudad o en el sector, pero depende del modelo de gimnasio, Fernando. Por ejemplo, en Caraballo, ayer tuvimos una reunión, allá hay 6 entrenadores, por ejemplo, y los 6 entrenadores trabajan con personalizados. En Ica hay un centro de entrenamiento que lastimosamente no pudo entrar. En Ica, en Cusco, en Ayacucho, hay personalizado, la gente paga personalizado. En Chorrillos, en todos lados, o sea, depende del gimnasio. Los costos promedios de personalizados en Lima, mira, yo conozco desde los que en SmartFit, por ejemplo, Daniel está por aquí que conoce o hace o conoce muy bien cómo funciona, y pueden cobrar entre 800 y 1000 soles por 12 o 15 clases. En Bodytech, allá cobran por arriendo. El tipo, el formato que manejan en Bodytech es por arriendo. El entrenador paga un alquiler y ya la tarifa es distinta en el Polo o es distinta en el Óvalo Gutiérrez. En gimnasios, por ejemplo, en Cusco, ahí la tarifa puede costar en Peltroche, que es uno de los gimnasios que tiene una cantidad de clientes personalizados, cobran entre 400 500 soles por 12 o 16 clases. Es muy variado, pero el personalizado depende del gimnasio, de cómo quiera organizar su servicio, y siempre hay clientes, porque ese servicio lo conozco de todas las ciudades que acabo de mencionar, tanto en Lima como en provincia. En Trujillo hay gimnasios donde no son cadena y pagan personalizados. Entonces, no, en mis sedes en Lima, bueno, entonces no, no has montado no has montado ese servicio como debe ser. Lo que pasa es que si cobran 150 por 5 veces a la semana, es un problema gigante, no lo has organizado bien. Pero en gimnasios donde yo conozco, cobran 500 y los pagan, cobran 600 y los pagan.
Entonces depende de cómo se organice, es muy relativo y por eso ahí me disculpas Esteban que complemente, pero este tema sí lo conozco perfectamente. No, por eso te decía, ahí sí, no, Por eso intervino, porque nada, tú sabes de lo de Europa, entonces yo por eso aquí, que son preguntas específicas a sí, nuestro sí, sí, no, mercado, nada que hacer. me disculpan, les complemento datos que conozco perfectamente y conozco entre los que les va muy bien. Michelle, que a veces ha compartido aquí en este tipo de reuniones, Michelle tiene más de 20 clientes, le va muy bien en Cusco, por ejemplo. Es un entrenador que ha compartido con otro acá. Marco, que lastimosamente no pudo estar, él le va muy bien en Trujillo con sus alumnos personalizados. En Arequipa, bueno, no pudo compartir con otros. Un día de esto lo invito a Luis Velatín, por ejemplo, y le va muy bien. Bueno, ahí te está preguntando Fernando. Listo. eh, Yo quería agregar algo a eso y terminar con esta pregunta. Ah, eh, es algo que va a sonar de pronto, bueno, no sé cómo va a sonar, pero escuchen. Lo primero es no venden sus servicios baratos. Los entrenadores de verdad han estudiado mucho, han dedicado mucho tiempo a aprender. Hay muchos entrenadores que tienen experiencia, que es muy importante también el tema del entrenamiento, pero mi sugerencia es no vendan sus servicios baratos dañando el mercado de todos los demás. Cobren lo que tienen que cobrar, no les dé miedo, no les dé miedo. Miren, les voy a decir cuánto cobramos acá nosotros por personalizados, porque aquí es por categoría, yo soy senior. Entonces yo, por ejemplo, cobro 60 libras al mes por hora, que son unos $50 por hora, lo que más o menos cobramos aquí por un paquete de 10 entrenamientos 3 veces a la semana. No es barato, pero no es caro. Es lo que vale. Alguna vez alguien me decía, pero tú por qué cobras tan caro y esta persona cobra tan económico si es lo mismo. Entonces esto es una historia muy rápida que les cuento de cuando yo vivía en Singapur. Yo vivía en Singapur en una calle que es la calle más costosa de Singapur, pero yo vivía en la parte de atrás de esa calle que era barata, así que no. A mí me encanta mucho el sushi y el sashimi. Y habían dos sitios. Había uno que quedaba en el parqueadero de un centro comercial, que era muy chévere, y había otro que quedaba en el quinto piso de un centro comercial. El sushi de abajo costaba $1 y el sushi de arriba costaba $13. El mismo. Yo siempre iba al de 13 cuando podía. ¿Por qué iba al de 13? Porque el de 13 era bueno, de buena calidad y era fresco. Y nunca iba al de abajo porque no era buena calidad y porque no era fresco. Entonces, era sushi, pero yo pagaba por el que era bueno y por el que me ofrecía calidad y por el que era más fresco. Entonces, en temas de precios, es lo mismo en cualquier parte del mundo. Se tiene que manejar de acuerdo, obviamente, al costo de vida, eso está claro. Pero para mí es grave por ejemplo, me digan, yo voy a trabajar como entrenador personal en un gimnasio y te vas a ganar $500 al mes y tienes que atender a cuánta gente se pueda. Sé que no va a ser un buen servicio. Básicamente eso. Entonces, esa era como la parte que quería probar a darles ahí. La última es, ¿cuál es el perfil de entrenador de certificaciones que pueden hacer en Lima y cómo es en Europa hacer bueno un programa de certificaciones? Ok, entonces, como les dije al comienzo, un entrenador personal debe ser una persona primero que todo humilde, debe tener un conocimiento básico de nivel 1 de fitness. Nivel 1 de fitness significa que la persona debe saber cómo funciona el sistema cardiovascular, cuál es la fisiología de los ejercicios y el noción 1 de nutrición. Luego ese entrenador debe pasar a un nivel 2, que es básicamente cómo prescribir ejercicios en una clase grupal y cómo prescribir ejercicios en un entrenamiento personalizado. Y nivel 3 es cuando ya el entrenador sabe de o entiende de periodización, ejercicios para personas con patologías y nivel 2 de nutrición, que es básicamente poder decirle a la persona qué debería comer de acuerdo al objetivo. Esos son los niveles que tiene un entrenador. Ahora, en el programa del que hemos estado hablando todo el día, que es el de rutinas inteligentes de entrenamiento, no se van a volver entrenadores personales con eso, pero es un programa que
podría, por ejemplo, a una persona que ya tiene empíricamente conocimiento de entrenamiento personal y grupal, ampliarle su conocimiento y dejarlo listo para poder trabajar de manera personalizada, segura, en un gimnasio y poder dictar clases grupales también de manera segura y efectiva. Pues es que lo otro que nosotros enseñamos en el programa de clase grupal, de rutinas inteligentes de entrenamiento, no solamente le enseñamos cómo hacer clases grupales, le enseñamos cómo hacer una buena clase grupal, cómo hacer que la gente diga, oye, la mejor clase del mundo. Eso es parte de lo que nosotros enseñamos en el programa de rutinas inteligentes de entrenamiento. Gracias, Esteban. Se nos quedó el tiempo corto. Como siempre, un gusto escucharte y agradecerte por todo el conocimiento que nos transmites en este tiempo. Y bueno, más adelante ya vamos a estar coordinando el taller con certificación. Sí. Ya con Gustavo vamos a verlo. Y bueno, yo desde Gestión Fit agradezco a todos los participantes por darnos este tiempo, por compartir con nosotros. Y Esteban, por favor, tus palabras de despedida. Bueno, muchachos, de verdad, muchísimas gracias a Carlos y a Gustavo por esta invitación. Realmente es siempre agradable. Ahorita cuando hablamos con Gustavo al comienzo, nos dimos cuenta de que podríamos seguir hablando toda la tarde, ir a comer y regresar y seguir hablando porque tenemos tantas cosas en común y en la cabeza en temas de fitness y Gustavo sabe tanto de management de gimnasio que cada vez que yo hablo con él, digo, no jodas, sí, eso es, eso es. El hombre es el que es en el tema de gimnasio. La verdad es que se los digo, yo que estoy acá en Europa y he estado en Asia, bueno, mejor dicho, ¿por qué creen que todavía sigo andando aquí con el hombre? Porque el man sabe, créanme. Ha sido un placer, bueno, lástima, nada más le vi la cara como a una persona, pero espero la próxima vez que nos veamos poder ver la cara de alguien más. Fue un placer. Muchas gracias a los que aportaron, a las dos personas que aportaron. Realmente es muy interesante lo que hacen. Sería muy chévere tener una charla con ustedes específicamente, a ver si Gustavo puede organizar eso, porque realmente lo que ellos tienen es muy chévere, es muy bueno, Gustavo, así que sería chévere hacerlo. Y a todos los demás, gracias por escucharnos, gracias por venir. Cuando quieran, seguimos hablando. Si tienen más preguntas, no sé cuál es el canal, Carlos o Gustavo, para que ellos las hagan, me las mandan a mí, yo con mucho gusto se las regreso. Un placer. Aquí, para que sepan, son las 6 de la tarde, el sol está como si fueran las 10 de la mañana. Y ya saben, hay que comer sushi de $13. Sí, señor, así es. Un placer, mi gente, nos vemos. Chao, Chao. gracias. Gracias, chao. Gracias, muchachos. Nos Gracias vemos, por el espacio, muchachos. que estén muy bien. Buen día. Adiós, hasta luego. Chao, Edison.